Muy bien, hermanos. Recordar es una de las cosas que en la vida cristiana forman parte de nuestra madurez, fíjese. Por supuesto, hay cosas que uno no quisiera recordar de la vida, de pecados, que uno dice, ¿cómo pude ser capaz? Pero hay otras que sí vale la pena recordar y es necesario recordar. Una de ellas es a dónde y cómo nos tomó Jesucristo. Y nos tomó al pie de su cruz, pidiéndole que nos perdonara, que nos recibiera como hijos de nuestro Padre, que nos diera su identidad y su naturaleza. Ahí le pedimos al pie de la cruz que Él cambiara totalmente nuestro panorama de la vida, que nos diera una vida que verdaderamente valiera la pena vivir. Y ahí en la cruz nos habló también de la eternidad. Por favor, nunca olvidemos esto, porque la mayoría de veces cuando uno se desliza de la fe, como prediqué el 31 de diciembre, es porque olvidó. Y a veces se nos nubla la mirada porque simple y sencillamente hay otras cosas que están haciendo bruma o están haciendo bloqueo y dejamos de ver lo espiritual y en lugar de acomodar lo espiritual a lo espiritual, terminamos acomodando lo espiritual a mi vida material. Por si acaso se me olvida y no vuelvo a comentar de esto, no lo olvide. Volvamos siempre al sitio donde comenzó la amistad con Jesús. Y el apóstol Pablo hace algo parecido a esto en la porción que vamos a leer esta mañana. Y quizá la vamos a leer como principio para que todo lo que yo diga ya lo podamos ubicar en el marco de una carta muy, pero muy hermosa, la carta a la iglesia de Éfeso. Conocidos ellos, los hermanos, como los efesios, pues porque vivían en Éfeso, ¿verdad? Esta era la razón. Y toda la carta está llena de un montón de temas de la identidad del creyente, de la soberanía de Dios, si quiere para elegir o no elegir. Él es soberano y Él desarrolla todo este tema en la carta. Los primeros capítulos también nos hacen que entendamos que la salvación es estrictamente por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es un don de Dios. Y mire la otra parte que él escribe: no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras son el resultado de haber creído en Jesucristo y haber obtenido salvación y limpieza de parte de Él. Así que Pablo toma el tiempo para escribir una serie de detalles que me imagino que a los de Éfeso, igual que a uno cuando lo va leyendo, se va dando cuenta como que esto no es lo que me habían enseñado, esto es lo que yo no sabía, no entendía, que la salvación era por gracia. Ya en el capítulo 3 le da la verdadera intención de la vida y cómo enfrentar algunas cosas difíciles que tenemos que pasar por todo nuestro andar, y termina hablando en el capítulo 3 de la excelencia del amor y hace una descripción maravillosa de cómo debemos andar y vivir en amor. En el capítulo 4 comienza a hacer otro llamado, y es el llamado a la unidad del cuerpo de Cristo, como si percibiera que en aquella iglesia, y sin duda alguna el Espíritu Santo supiera que lo sabía, que en el futuro, me refiero al futuro hoy aquí, el tema de la unidad del cuerpo de Cristo iba a ser fundamental. El cuerpo de Cristo está tan dividido en todo el mundo, hermanos, pero tan dividido. Y a veces las iglesias pasan, bendito Dios, no la nuestra, no en estos años, pero pasan o pasamos, debería decir, por momentos de división, dos visiones diferentes, dos movidas diferentes del ministerio, etcétera. Así que Pablo viene hablando de estas cosas y así da a luz a esta porción que el Espíritu de Dios nos condujo a tomarla como esta es la porción que todo el año nos va a conducir acá en la iglesia. Y ustedes van a encontrar en la lectura una serie de palabras que tienen que ver con nuestro lema también, que la otra semana, cuando quitemos cortinas y todo, ya va a estar puesto nuestro lema allí. Usted se va a dar cuenta desde hoy por qué
el Señor nos ha conducido a esta porción de la Biblia. Le voy a pedir que por favor busquen en su Biblia el capítulo 4 de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Mientras buscan, Kelly, Alexis, bienvenidos. Hijos, gracias por estar acá, ¿verdad? Saludos a tu papi, a tu mami allá en Mies y a tu iglesia, Alexis, también, ¿verdad? Gracias por estar acá esta mañana. Capítulo 4, versículo 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre Santo, desde este mismo instante, como lo oramos en el mes de septiembre del año pasado, nos declaramos en tus manos, Señor, a la luz de esta porción tan hermosa. Condúcenos, enséñanos, que tu Espíritu Santo descubra lo que nos quieres decir a cada uno en particular, pero también como iglesia. Cada uno de nosotros necesita una palabra tuya, Señor, para convertirnos verdaderamente a ti, para cambiar pensamientos, para recibir fortaleza, lo que sea. Tú sabes que necesita cada uno. Por favor, esta mañana bríndaselo, Señor, porque es siempre seguro que tu palabra nunca vuelve a ti vacía y siempre deja un fruto en el corazón de los que le escuchamos. Úsame a mí, Señor, para hablar con claridad, con firmeza, con poder, pero también con amor, Señor, para que esta iglesia, como dice la porción, se edifique en la verdad, pero en la verdad en amor. Dale fruto a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Hermanos, pueden sentarse. Dios nos está visitando, hermanos. No tenemos ninguna duda de esto. Esto es una manera de decirlo, porque ya sabemos que Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. Dios está con su presencia en cada lugar donde Él es adorado, donde hay adoradores en espíritu y en verdad. Dios está ahí siempre. Pero a veces los pastores y en este entorno se usa esta frase: estamos en un momento de visitación de Dios. Algunos le llaman a esto un avivamiento del espíritu, ¿verdad? Pero la palabra avivamiento tiene un montón de connotaciones, que de hecho este año voy a predicar acerca de el genuino avivamiento y vamos a hablar de ese tema. Pero desde el año pasado comenzamos a percibir un mover muy especial del Espíritu Santo, no solamente en el nivel de asistencia a la iglesia, sino en el involucramiento, en la participación, en la actitud espiritual, especialmente en la conversación con cada uno de ustedes y sus familias. Uno percibe que en los hogares hay una búsqueda y una presencia de Dios muy especial.
Y en este caso, déjenme anticipar algo, la suma de ese montón de partes, y me refiero a partes con su hogar, mi hogar, el hogar de todos los que estamos acá, comienza uno a percibir que hay un mover hacia Dios. Y por supuesto, Dios está respondiendo y nos ha dado señales increíbles, hermanos, en todos los entornos que puede imaginar. Liderazgo de la iglesia, crecimiento de la iglesia, las finanzas, hermanos, que fue un año, pensamos que habría de ser un año muy difícil y no es tal vez lo más importante, pero como ayuda, ¿verdad? Pero las finanzas, todo, hermanos, la estructura, la organización, las grandes decisiones que ha tomado la iglesia en general, uno dice, hey, hay una visitación de Dios. Hemos visto la conversión de adultos y de menores. Para mí tener a Ernesto, un niño pequeño, el miércoles 24 de diciembre, pasando a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, uno piensa que el niño levantó la mano. No, hermanos. Cuando se conversa con ellos es obvio que sus padres han estado hablándole de Jesús y no entienden toda la doctrina, pero ese niño tomó una decisión. Y ayer estábamos hablando de este tema con Diana y yo le decía a ella, oré para que mis nietos a temprana edad escojan amar a Jesús, porque es lo que pueden entender, la realidad de Jesús. Jesús me ama, amo a Jesús, y eso es como un venir a los pies de Cristo. Es muy delicado esto, porque a veces la gente les enseñamos religión y un montón de cosas de la liturgia religiosa y se nos olvida hablarles de Jesús. Pero tener a un niño y tener a un hombre grande, mayor, que ha estado por ahí oyendo el evangelio, venir a los pies de Jesús, uno dice, Señor, gracias, porque estás tocando corazones de manera muy especial. Yo creo que hay una visitación muy, pero muy particular. Es la certeza de un sábado en la tarde reunido todo el liderazgo y su servidor con la convicción de que hay una frase lema que es la que vamos a usar este año. Y trabajamos con todos los encargados en este tema, pero yo en mi corazón era, este es un año de crecimiento. Este año 2026 es un año de crecimiento. Y leyendo la carta a los Efesios, en el versículo 15 lo dice tan claramente, pero tan claramente, que siguiendo la verdad en amor, y dice el texto así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Así que ese es nuestro lema para este año y vamos a comenzar hoy el recorrido por este pasaje inspirador y hay cosas que no necesariamente voy a ir en el orden secuencial del texto. En cada domingo quizás tenga que regresar a algún lado por ahí en el mismo pasaje, pero hay tanta enseñanza, hermanos, en esta porción de la carta a los Efesios y tenemos que conocerlo para saber qué desafío vamos a enfrentar. Mi anhelo es que cada uno de nosotros reciba su propio crecimiento en amor. Eso es lo que yo personalmente anhelo. Que cada uno de ustedes al final de este año pueda decir cuánto crecí. Y por favor no vaya a pensar que la mejor medida es la novatez de uno en algún momento de la vida. Por supuesto, ¿verdad? Cuando yo vine a los pies de Jesús en el primer año había tenido un crecimiento exponencial, si usted quiere, mi primer encuentro con la Biblia, entender cosas que yo había oído pero que no entendía, la comunión de los santos, la vida de iglesia, etcétera, ¿verdad? Uno crece un montón en determinado momento. Pero debo decirles que después de 47 años de conocer a Jesús, no ha habido un solo año en el que yo no experimente crecimiento en mi vida personal. Y uno de los años en los que más crecí últimamente fue en el año de la pandemia. Fue hermoso, con todo el dolor que eso significó, pero para mí significó un tiempo de mucho crecimiento, pero mucho crecimiento. Así que mi anhelo es que usted, independientemente en el momento de la vida que esté, qué tan exitoso esté siendo en todo su andar, qué tantas pruebas le esté tocando enfrentar. Algunos hermanos están enfrentando pruebas de salud, ¿verdad? Y me da gusto verte aquí con tu hija, ¿verdad? Que ya le operaron sus ojitos, ¿verdad? O esta semana hablé con Elizabeth Murcia y su esposo y su sobrina luchando con un cáncer, una chica joven, ¿verdad? Y yo sé que todos enfrentamos diferentes cosas, pero mi anhelo es que crezcamos, hermanos.
Que la persona que usted y yo somos al final, al principio de este año, no sea la misma en todo este andar con Cristo que vamos a descubrir de muchas maneras, centralizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir directo a algunas afirmaciones que son la introducción, ¿verdad? Yo siempre que voy a predicar el primer mensaje de una serie introductoria del año como esta, créame, paso en una gran tensión, pero una tensión, no porque no haya que decir, es porque hay demasiado que decir de un tema maravilloso como este. El título del mensaje, como vio ustedes, quiero que crezcan. Es el anhelo de Dios, y aquí en primer lugar vamos a trabajar acerca de, bien, ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Y hago declaración de una frase enfática que usted va a estar oyendo continuamente: Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia crezca, y ahí vamos a descubrir todos los factores de crecimiento. Pero por favor, aleje de la mente, aleje de cualquier concepción estructural de la iglesia o filosofía ministerial que Dios no quiere que la iglesia crezca. No, Él quiere que la iglesia crezca, y lo dice tan claramente y tan reiterativamente, usando una serie de términos en esta porción que a uno no le queda absolutamente ninguna duda de lo que Él está tratando de decir. Y probablemente usted en este momento diga: bien, Germán, pero eso ¿qué tiene que ver conmigo? Yo tengo un montón de necesidades personales y tengo un montón de cosas que no hay cómo resolver. Deme chance, deme unos minutos, y se va a dar cuenta que ese Dios quiere que su iglesia, siendo nosotros la iglesia, individuos que conformamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hemos de crecer. Hemos de crecer. Alguna frase de esta porción que ahora, como ya la leímos, vamos a ir a algunos versículos en particular. Mire el uso de las palabras y frases que Pablo usa, inspirado por el Espíritu Santo. Mire las palabras que usa. No son casualidad, hermanos, por favor. Nunca en la Biblia usted va a encontrar una casualidad o un asunto de estilo literario por encima del estilo literario y otros pensamientos culturales propios de la época. Está la inspiración del Espíritu Santo. Y si esta es la palabra inspirada por Dios, toda tiene un mensaje de Dios para nosotros hasta hoy en día. No solo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, no solo los libros más conocidos, hasta libros que no mencionan la palabra Dios en absoluto, tienen un gran mensaje de Dios para nosotros. Pues veamos algunas de estas palabras o frases que están ahí insertadas. Por ejemplo, en el versículo 12 dice claramente: a fin de perfeccionar a los santos, constituyó a apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. Esta es una palabra de uso muy popular en aquel momento, en aquella época, y lo sería también en nuestra época, porque vivimos en una época mundial en donde todo tiende a la sistematización, a hacer las cosas lo más simples y lo más efectivas posible, y cada día hay una cosa que va perfeccionando lo que ya existe. Yo era feliz en mi casa con un teléfono público como a 4 cuadras de la casa, haciendo una gran fila con un montón de monedas para ir a esperar, y que el que estaba dentro de la cabina, una cabina negra, oscura, gris, se tardaba mucho. La gente literalmente le empezaba a pegar en la puerta para que: brother, no es para cuentear a la novia, ¿verdad? Bueno, así me decían a mí, pero ya no era de esas cabinas, linda, era de los cascos azules que pusieron esos, ¿verdad? Que si usted lo quiere conocer y llevar a sus hijos a un tour para que conozca cómo se hablaba por teléfono antes, ahí en el Burger King hay una, pero ya le robaron el teléfono, ¿verdad? Pero aquí hablábamos por teléfono y se le van a quedar viendo los bichitos así como, ¿what? En la calle, con los buses pasando ahí. Y después Dios me maravilló con otro perfeccionamiento. Nos instalaron el teléfono en casa después de 10 años de rogarle como a 10 militares que nos mandaran a poner teléfono con cartas, con todos los que usted quiera, y nos pusieron uno de teclado, hermanos. Y me daba risa porque mi mamá compró un candado para ponerle llave al teléfono, pero aprendimos a marcar aún con el candado puesto, ¿verdad? Porque había que hablar.
Y todo ha ido siendo perfeccionado. Ahora tiene usted un teléfono que los niños nunca lo han visto antes y desde bebés le hacen así con el dedo, ¿verdad? Y todo se va perfeccionando, todo se va perfeccionando. Los gobiernos son los que se quedan atrás en un montón de cosas en todo el mundo. Hay retrocesos, pero ellos piensan que se están perfeccionando. Perfeccionando era una palabra común en aquella época, sonaría como catastismos, ¿verdad? Un catastismos es como una condición que existe y significa ajustar continuamente algo para llegar a una consumación. Esta es una palabra de crecimiento. Porque no me deja ser el mismo que antes, porque el Señor me toma y me comienza a hacer ajustes, como si yo fuera un tornillo milimétrico de esos que uno le da media vueltecita y si le da mucho se arruina, si le da poco no soca. La cosa es que es que Dios me agarra en la vida y practica su catastis conmigo. Y me hace perfeccionarme, y lo que yo hacía o no hacía o dejaba de hacer voluntariamente, el Señor me va ajustando. Uno dice, la vida me ha enseñado. Perdón, la vida no enseña nada, es la experiencia nuestra y es Dios quien usa las circunstancias de la vida para formarnos, para ajustarnos, para irnos ajustando. Me gusta la canción de Mercedes Sosa de Gracias a la Vida, pero realmente yo digo gracias a mi Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que nunca soltó el destornillador para ajustarme. Esto es chino. Antes los carros tenían una cosa que se llamaba carburador. Y así veo como saber qué es ese volado, ¿verdad? Pero con un tornillito y a veces hasta con una moneda aprendíamos a ajustarle el paso al carburador. Pues Dios me agarra así, porque como soy senior ya de los grandes, el Señor se toma el tiempo para perfeccionarme. Y perfeccionar implica crecimiento, porque no soy lo mismo que era acá, me perfecciona y ahí me lleva como en una curva ascendente. Si yo fuera una gráfica en el plano cartesiano, ahí me va perfeccionando, ¿verdad? En todo, hermanos, en el ministerio, cómo reaccionar ante circunstancias que en otro momento me hubieran hecho reaccionar de otra manera, cómo predicar, es decir, perfeccionamiento. La otra palabra es edificar y está en el versículo 12 y en el versículo 16. El 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, no algunas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificar es una de las palabras que más me gusta. Oikodome es la palabra en griego. Igual era muy común. Oikos significa hogar o casa. Eso significa oikos. Y dome, construir. Así que lo relaciona en una idea mental de la construcción de una casa, de la construcción de una casa de habitación. Y las casas de habitación, cuando las construye el dueño, no las empresas, cuando las construye el dueño. ¿Dónde estás, Hugo? Cuando las construye el dueño, se asegura de edificarla en un buen terreno, no en un terreno que va a darle problemas más adelante. Trabaja la fundación y despacito, muy despacito, ahí la va construyendo con lo que le va cayendo de la pensión o del salario, ¿verdad? O que le fue a prestar no sé quién. Y ahí va despacito y tiene varias características esta edificación. Por eso lo relaciona con oikos, porque cuando uno construye su propia casa, la ama y tiene mucho cuidado. Tiene mucho cuidado de cómo lo hace. No, yo voy a ponerle tubería de 4 pulgadas a los baños, no de 2,5 como le ponen y con un papel higiénico se tapan, ¿verdad? Y uno va haciendo como cosas con mucho cuidado y cada casa tiene personalidad. Cada casa que uno construye, cuando uno compra una casa ya hecha, trata de que esa casa responda a los anhelos, pero no puede. Es la idea de un arquitecto y de una producción masiva de viviendas, ¿verdad? Ni sabe cómo está hecha porque del piso para abajo nunca vio cómo la hicieron. Pero cuando uno está construyendo su casa, detalles, edificando poquito, a veces más, a veces menos, lindísimo. Pues hermanos, Dios hace eso con nosotros. Hace un oikodome
con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Usted es un especial templo del Espíritu Santo y Dios lo diseña de una manera tan maravillosa que lo va haciendo crecer. Este templo originalmente solamente tenía 4 paredes y un techo, pero esto es para la gloria de Dios, ¿verdad? Este templo debe ser más lindo. Y Dios nos va quitando cosas. Cuando uno está construyendo, de repente algo no quedó como uno quería, no quedó. Y uno con dolor del alma, de la bolsa y de otras partes del cuerpo tiene que tomar la decisión de decir, esta parte la cortamos, le volamos lo que le tengamos que volar, porque no está digno. Pues Dios hace lo mismo conmigo, me está construyendo, me está edificando, y entonces va eliminando algunas cosas de mi personalidad propia para que este templo que Él está construyendo crezca. Así que Pablo usa, no en vano, usa una palabra bonita para decir, te está construyendo como proyecto propio. Y esto me alegra, por eso le dije, tiene mucho que ver con nosotros. A mí me alegra un montón. Quizá por eso Pablo dice en alguna parte de sus cartas, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Y me doy cuenta que el Señor tiene 47 años de haber terminado, de haber empezado esta construcción, y no termina. Así que no nos abatamos, linda, ¿verdad? 47 años, ¿verdad? Para esta construcción. ¿Cuánto lleva con usted? Desde la cruz, ¿se acuerda? Desde la cruz lo comenzó. Quizás dijo, Germán, no admite reparaciones, no admite nada que hacer con vos. Tenés malas las fundaciones, tenés malas las tuberías, me refiero a tengo lo que sea, no, piense lo que quieran. Tenés malo todo, Germán. ¿Sabes qué aplica aquí? Aquí no hay tales de restaurar sobre lo que está equivocado. ¿Sabes qué voy a hacer con vos? ¡Pum! Metámosle de una vez, ¿verdad? Al piso a esto, levantemos lo que está mal fundado ahí y te voy a comenzar a edificar. Y si uno no tiene esa convicción de que estoy siendo edificado y que estoy siendo construido como un proyecto particular de Dios, me vuelvo masivo, me vuelvo parte de un grupo como esto, y a ver a dónde y cómo la iglesia, ¿verdad? Y me pierdo en la masa. Pero cuando yo soy un proyecto especial de Dios, y hermanos, ustedes son un proyecto especial de Dios, por eso somos tan diferentes. Por eso algunos tenemos unos detalles muy bonitos, ¿verdad? Otros tienen detalles diferentes, no feos, diferentes. Y en esta edificación que Dios hace, vuelve a usar una palabra que tiene que ver con crecer, porque nadie construye una casa para que se quede a este nivel bajito. Nos termina. Y un día, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ya sea que me resucite o que me llame para estar en su presencia y sea arrebatado por el Señor Jesucristo, ese día va a terminar esta maravillosa obra. Como dice el Salmo 139, Dios, maravillosas son tus obras, y nunca paró de trabajar en mí. Nunca paró de trabajar. La otra palabra que usa es medida. Conforme a la medida, 3 veces. Versículo 7 lo dice claramente: cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Pero también el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida. Me encanta cómo es ahí. Y en el 16, más sutil: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahí hay un elemento de medida, y la palabra que se usa es metrón. De ahí viene la palabra metro, y el metro es un elemento comparativo. En medicina, en cirugías, hacen uso de un montón de medidas, porque no pueden pasarse, no pueden hacer algunas cosas más allá de ese patrón de medición. Y mire qué hermoso esto, y comparación. Porque mi patrón de medición se llama Jesucristo. Su patrón de medición no se llama su líder, su pastor, su presidente, su pastor de medición, su metrón o metrón se llama Jesucristo. Y claramente dice la Biblia que la medida de todo este proceso de crecer es la persona de nuestro Señor Jesucristo, la medida de la plenitud de un varón como Jesucristo. Así que yo evalúo toda mi vida.
conforme a la medida de Jesucristo. No sé cómo uno termina evaluando dónde está, cómo está, qué tanto se parece a Jesús, ¿verdad? Si hubiera vivido en aquella época, me habrían llamado cristiano, que significaba Cristito chiquito, no lo sé. Así les pusieron en Antioquía. Los cristianos se parecían tanto a Jesús que le llamaron cristitos, porque eran como Cristo. Pues otro elemento de crecimiento, porque Cristo es una plenitud. No se puede estar en Cristo y conforme a la medida de Cristo e ir para abajo en mi vida espiritual. Cada vez menos tiempo con Él, cada vez menos servicio a Él, cada vez menos adoración a Él, cada vez menos gozo con Él, porque se nubla, como decía la alabanza, se nubla nuestro entendimiento. En la vida cristiana, y si la medida es Cristo, siempre vamos a estar creciendo, hermanos, no decreciendo. Esto me asusta un poco a mí, porque cuando he tenido momentos personales de bajón en la vida cristiana, significa que dejé de mirar a Cristo. Eso significa. Y comencé a mirar circunstancias, personas, enemigos, lo que usted quiera, exitosas o de derrota. Pero eso me detiene mi crecimiento. Cuando uno esté enfocado en la persona de Jesucristo, hermanos amados, nunca deja de crecer, porque no podemos alcanzar la medida de la plenitud. Aunque Pablo lo ponga, esa es mi medida. Al final de 2026 tendría que tener más rasgos con respecto a la medida de la plenitud de un varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿O tengo menos? Me he hecho más perezoso, me quejo más, quizás necesite volver a oír. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera piedra en que recostar cabeza. El Hijo del Hombre no tiene ni sepulcro donde lo van a enterrar. El Hijo del Hombre ni siquiera tiene un burro para entrar en la ciudad. El Hijo del Hombre, de hecho, tiene hasta un enemigo adentro del cuerpo de Cristo. Cuando dejamos de ver a Cristo, empezamos a olvidar frases de Él como: Señor, yo quiero seguirte, pero deja que entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Entonces, cuando dejo de ver eso y comienzo a ver la maravilla de mi empresa, la maravilla de mi éxito, o el dolor tan intenso que estoy pasando, y dejo de ver a Cristo, por supuesto que no voy a crecer, porque hice chiquito a Cristo. Por eso no me gusta que le digan epítetos a mí personalmente, ¿verdad? Y les pido que si pueden no lo hagan. Cuando la gente dice Diosito, porque entonces hago Dios a mi medida. Diosito no, Diosito es Dios poderoso, invencible, enorme. Lo cantamos hace un rato también, ¿verdad? O el Señor Jesucristo, refiriéndose coloquialmente como el colocho. No, el colocho era un vendedor de monte de mi colonia, hermanos. En serio. ¿Y colocho por qué? Aparte, ¿quién dice que era colocho? La Edad Media dice que era colocho. Y si lo hubiera sido, no es la manera de referirme a mi Cristo. Mi Dios y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Eso me propone totalmente otra medida de crecimiento. Pero cuando lo empiezo a limitar y Él ya no es el Señor de toda mi vida, me detuve. Porque esa medida sí la puedo alcanzar. Esa sí la puedo alcanzar. Los pastores nos equivocamos, hermanos. Pensamos que por desarrollar un ministerio X con relativo éxito, nos asemejamos a Jesucristo, y a veces lo que ha pasado es que nos hemos alejado y limitamos nuestro crecimiento. Y la última palabra de estas es crecimiento, precisamente. Crecimiento es otra palabra interesante, porque es muy agrícola. Es muy agrícola. Y la palabra significa aumentar algo que vive. Puede ser el cuerpo, las plantas, un pueblo, una nación, y lo relacionado con la fe viva que tenemos nosotros. Así aparece relacionado en la Biblia. Crecimiento. ¿Cuál es el punto aquí? Que en 9 versículos o 10, en 10 versículos hay 4 y tal vez 5 frases que están indicándonos la voluntad de Dios de querer que su iglesia crezca. Hermanos,
nosotros los pastores y los ancianos, y creo que también los encargados ministeriales, creemos esta declaración. Dios quiere que nuestra iglesia crezca. Esta la va a oír por todo el año. Dios quiere que nuestra iglesia crezca, porque si no tendríamos que cortar Efesios 4:7 al 16 y decir esta porción no va. ¿Sabe cuál es el problema? Que tendríamos que cortar un montón de ilustraciones de nuestro Señor Jesucristo relacionadas también con el crecimiento. Por ejemplo, las más conocidas: lirios y hierba, Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Dice el Señor Jesucristo: miren los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, pero ni siquiera Salomón se vistió con la gloria que se viste una planta, porque está hablando de que Dios hace eso. O dice: miren la hierba que nace de un día para otro, y un día es y al final del día ya no es, porque la quemaron. Dios hace crecer esa planta. Pero mire esta maravilla, porque eso es algo que no podemos entender. Son ilustraciones de crecimiento. Hoy sí vaya conmigo al Evangelio de Marcos, porque ahí sí quiero que usted vea esta maravilla de la obra de Dios tan particular, usando ilustraciones de esta naturaleza. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Capítulo 4, versículo 26 de Marcos. Decía además: porque el reino es otro elemento vivo, creciente. El reino de Jesucristo, el reino de Dios. El reino, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y mire esto, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermanos, esta es una ilustración de crecimiento. Pero ¿saben lo lindo de esta ilustración? Que ni usted ni yo sabemos exactamente cómo. Dice: esa plantita se sembró, el hombre se fue a dormir, pasó varios días dormidos, y de repente ¡pum!, una plantita así germinó en las milpas. Se ve esto, ¿verdad? Van ahí despacito abriendo el hoyo, las semillitas, otro hoyo, las semillitas, ya está el surco, ya limpiaron. De esto voy a hablar más adelante, otro día. Y ya no pueden poner abono, ni venenos, ni nada, porque está la semillita ahí. Pero crece, hermanos. ¿Y sabe qué usa Dios para que crezcan? Lombrices. Porque si no hubiera lombrices, no se oxigena el suelo, hermano. Entonces dije yo: pero esta es pila mía, devocional mío. No sé cómo, pero el Señor me ha hecho crecer. No sé todo lo que ha utilizado, pero me ha hecho crecer. A veces ha utilizado lombrices de la vida. Y no lo digo peyorativamente, lo digo en el sentido de cosas y personas que uno cree que no sirven para nada, pero generan crecimiento. Pero ¿sabe cuál es la palabra clave en todo esto? La gracia de Dios, hermanos. Allá en el versículo 7 dice que por su gracia recibimos dones, y no nos damos cuenta. Y aquí estamos, hermanos, después de un montón de años creciendo con esta ilustración de crecimiento. Ni cuenta te das las cosas que yo hago en tu corazón y en tu mente. Ni cuenta te das cómo lo hago, pero lo hago porque Dios quiere que crezcamos, hermanos. Porque Él quiere que crezcamos. En el mismo pasaje, un poco más adelante, versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, dice la traducción, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Las aves del cielo tienen dos connotaciones en la Biblia. Pueden ser emisarios de Satanás, o es un término fraternal de: hey, vengan. Nadie busca los árboles sin hojas para irse a guarnecer del sol. Dice: el Señor hace que algo tan pequeñito como yo, como usted, genere un árbol que es muy útil para todos los demás. Dios hace eso porque quiere que crezca. Y por ahí no voy a ir a todos los pasajes, pero Pablo le recuerda a los corintios: acuérdense
Pablo sembró, Apolo regó, pero ni el que siembra es algo, ni el que riega es nada. El que la riega puede ser un estorbo, pero el que riega es nada, porque al fin y al cabo dice, Dios es el que da el crecimiento. Y además no vayan a olvidar que ustedes son plantación y edificación de Dios. Él lo hace crecer. Me encanta. No me dedico mucho a esto ahora porque lo voy a predicar más adelante, pero me encanta porque nos llama labranza y edificio de Dios. Y además en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que Él nos ha edificado para que seamos un templo santo para Él. Otra ilustración de crecimiento que ya la mencioné al principio. Y luego, y aquí sí le voy a pedir que vaya conmigo porque vamos a empezar a aterrizar esto en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, me maravilló esta porción. Después de Filipenses, Colosenses capítulo 2, me encantó esto. Capítulo 2, versículo 19. Dice, viene hablando de, dejen que les estén poniendo reglas que no vale la pena tener. Después de decir, nadie les prive de su premio, afectando humildad, etcétera, etcétera. Y el versículo 19 dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal, los que los molestan con reglas y normas, exigencias, juicios y prejuicios, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quién, que es Cristo, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. De tal manera que yo puedo declarar esta mañana, no crecer no solamente es antinatural, no crecer es antiespiritual. Por eso vamos a crecer, hermanos, porque no podemos quedarnos en el mismo estadio. Ay, Germán, no te preocupes, vieras qué galán estoy en este nivel. Pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces cuando ores le vas a tener que decir al Señor, perdóname porque aunque yo sé que vos querés que crezca, estoy tan cómodo y tan tranquilo en esta fase de mi vida que no me quiero mover más. No tenés idea cómo estoy de cansado, de cansada, cuántas cosas tengo que hacer. Aquí déjame en segunda fila, tercera fila, quinta fila o fila L de acá. No me movas de mi zona de confort. Y el Señor dice, eso es antinatural y es antiespiritual. Yo quiero que crezcas. Yo quiero que desarrolles algo más. Hay una promesa muy aplicable y la va a ver en la pantalla. El Señor está hablando con Israel y le está advirtiendo un montón de cosas. Y en Levítico, ahí lo tienen en pantalla, 26:9, el Señor dice así, yo les mostraré mi favor, o sea, mi gracia. Le está hablando al pueblo de Israel, pero aplica. Yo les mostraré mi gracia y los haré crecer y multiplicarse y afirmaré mi pacto con ustedes. Porque puede ser que crezcamos tanto que nos apartemos del pacto que tenemos con Dios y nos volvamos lo mejor de lo mejor. Y olvidemos que Dios quien ha hecho todo el proceso. Este es el peligro más grande. Cuando una iglesia comienza a crecer y la gente comienza a hablar montones de cosas y bendito Dios, hay una visitación de Dios. Pero en el momento en que se olvida del pacto con su Dios, dejó de ser iglesia y se volvió una organización con estrategias y otro montón de cosas. Eso atemoriza y tenemos que estar bien claros. Y el Señor dice claramente, yo afirmaré mi pacto con ustedes. Una afirmación contundente, muy contundente. Los pastores y ancianos de auditorio creemos firmemente que Dios quiere que crezcamos en todo. Este es el lema de esta mañana. Hermanos, lo voy a mencionar porque creo que vale la pena. Lo voy a mencionar. Hasta el año pasado, durante 18 años, la iglesia fue evaluada por un sistema de diagnóstico eclesiástico basado en 8 características que tienen miles de iglesias en todo el mundo, de todo tipo, evangélicas, no evangélicas, católicas, hasta movimientos, organizaciones. 8 características comunes a todas, no importa si se reúnen debajo de un palo de mango o tienen un templo grande, no importaba, era la esencia de la iglesia. Y por años esa fue nuestra evaluación. Para nosotros los pastores ha sido una herramienta muy útil,
porque en lo que salíamos más bajo en esas evaluaciones era nuestro enfoque para el año siguiente, ¿verdad? Y ya, era así de simple. 2 años después volvíamos a evaluar y volvíamos a ver cómo habíamos andado, y tenemos factores muy buenos. Ellos dicen que una iglesia que está arriba de 60, es un percentil, es una iglesia que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Hicimos la evaluación el pasado mes de noviembre y adivinen qué percentil terminamos el periodo de 5 años, en 60. En 60, y me alegró muchísimo, hermanos ancianos. Se los voy a compartir, se los voy a mandar para que lo podamos evaluar, pero como era el último de toda una serie de evaluaciones, yo dije, bueno, nos deja algunos mensajes. Pero había una pregunta que me llamó la atención. Ellos tienen un set de 91 preguntas distribuidas en cada una de las características. Algunas tienen 9 preguntas, otra característica tiene 11, pero había una pregunta pero muy especial, que dice así: estoy seguro que mis líderes creen que Dios quiere que la iglesia crezca. Estoy seguro que mis líderes creen que Dios quiere que la iglesia crezca. Esa encuesta la llenamos 30 personas que somos ancianos, encargados ministeriales y algunos hermanos que invitamos para completarla. Aparte hay una propia del pastor general también, Pastor Ricardo llena con los demás. Y en esa pregunta, estoy seguro que mis líderes creen que Dios quiere que nuestra iglesia crezca, salimos en 50%. Me dolió, porque para entonces ya teníamos, vamos a crecer, creciendo en todo, ya estaba esto. Pero me di cuenta, hermanos, que por culpa mía, no he sido lo suficientemente explícito para decirles, hermanos, creo que Dios quiere que mi iglesia crezca. Pero 50% de las respuestas decían, no creo, que los líderes creen que Dios quiere que la iglesia crezca. Pasé muchos días dándole vuelta a esto y que hemos hecho mal, y la culpa, ¿verdad? Y esto y lo otro y tal. Y llegué a una conclusión pastoral muy, muy simple. No lo hemos dicho. No lo hemos dicho claramente. Y dije, mínimamente eso no puede ser así. Entonces, hermanos, a partir de hoy, esta declaración es en firme. Yo creo firmemente que Dios quiere que esta iglesia crezca. Pastor Ricardo cree firmemente eso también. Los ancianos, entiendo y lo han expresado, creen que Dios quiere que la iglesia crezca. Y hermanos encargados ministeriales, el lunes les vamos a volver a preguntar anónimamente si ustedes quieren eso. Y yo les pregunto en este momento a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que Dios quiere que nuestra iglesia crezca? ¿Sí o no, hermanos? Ahí está. Y van a estar escuchando esto frecuentemente. Crecer, edificar, perfeccionar. Este va a ser todo un tema. ¿Cómo, hermanos? Si esta situación personal de mi vida me tiene amarrado, atrapado, no hay ni cómo salir de esto, ¿cómo voy a crecer? Déjeme decirle, está creciendo, querido. Estás creciendo, querida, porque en esos momentos es cuando pegamos estirones de quinceañero. Ya ven los bichos, ¿verdad? Que no sé, a los 13 años el par de zapatos no les dura el año. Los pantalones les deshacemos los ruedos y todo lo demás para ver si les termina el año escolar con el mismo pantalón. Los zapatos, en mi época, cuando un zapato ya no me quedaba, le cortaban la punta, hermanos. Me daba una gran cólera porque no servían para jugar fútbol en la calle, porque le machucaban los dedos a uno, los pícaros. Y yo también eventualmente hacía esto, pero eso hacían para que los dedos no se te queden así, que salgan. Y salían de las botas de los burros de Adoca, ahí andaban los dedos de fuera, ¿verdad? Y porque no había, se me rompió un blue jean y para mí era un dolor, hermanos, pero un dolor. Ahora pagan $300 por un volador roto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero independientemente de eso, hermanos, creemos que Dios quiere que Auditorio crezca. Y el crecimiento implica muchas cosas que yo voy a estar compartiendo con ustedes.
Y cierro con esta frase nada más. La frase es que es una preocupación en realidad. No crecemos como iglesia porque no crecemos como individuos. Ya sé que está pensando, ay Germán, iba bien, ¿por qué no soltás este sopapo a última hora? Pero es mi vida, hermanos. Si yo no crezco personalmente, mi iglesia, que es la suma de todas las partes, incluyendo los más y los menos de las partes, la iglesia experimenta un retraso del crecimiento, una meseta de crecimiento. Y pasan años y uno no se mueve de ahí. Y tiene un montón de factores, pero también tengo varias semanas para compartirlos con ustedes más adelante. Buenas cosas. Así que hermanos, estamos creciendo en todo. Hay una visitación de Dios. Los pastores, ancianos y creo que los encargados creemos que Dios quiere que esta iglesia crezca. Y usted acaba de decir de alguna manera, creemos que Dios quiere que la iglesia crezca. E independientemente de lo que pase de aquí en adelante, no me cabe la menor duda que Auditorio Cristiano, hermanos, va a crecer en todo. Esperamos que en número también, pero en todo lo demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por poder penetrar en esa manera tan particular de transmitir tus anhelos, tus deseos, Señor. De verdad, mencionas 4 o 5 frases que tienen que ver con crecimiento. Perfeccionar, edificar, construir, crecer, medida. Ahí está, Señor. Y nosotros anhelamos crecer conforme a la medida de este varón pleno llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que, Señor, pon en el corazón de la iglesia claridad de a dónde vamos en 2026. ¿Cuál es nuestro anhelo de iglesia? Y danos la palabra que cada uno necesitemos, Señor, para poder crecer en las áreas que pensamos que no es de crecimiento, pero son las que más nos hacen crecer. Cuando ya nada nos queda de nuestra ropa vieja y que es necesario botarla, porque crecimos un poco más, Señor. Ayúdanos pues, Señor, ayúdanos. Déjeme decirle a usted que está en línea o a lo mejor aquí en esta nave, en este templo, el crecimiento, dije al principio, parte de nuestro encuentro con Cristo en la cruz. Mire que no parte de un evento religioso, no parte de mis propias obras, no parte de un rito que yo les proponga a ustedes. Parte de tener mi mirada puesta en Jesucristo, de tener la mirada allí en el autor y consumador de la fe, el que fue a la cruz para pagar por mis pecados y los suyos, que me limpia con la sangre que Él derramó ahí, que me da la esperanza sobre la muerte porque Él venció a la muerte y Él de su propia boca dijo que me daba la esperanza de la vida eterna juntamente con Él para siempre. A eso se le llama la salvación, pero solo es posible en Cristo. Posiblemente cada uno de nosotros tiene un rasgo espiritual o una raíz religiosa, pero no estoy hablando de eso. Eso es lindo si quiere. Esta mañana le estoy hablando de la necesidad de venir a los pies de Jesucristo, tener un encuentro con Él en la cruz, hacer partir de ahí su amistad con Él y empezar su crecimiento de ese punto en adelante, porque Él es el que da el crecimiento. Si hubiera esta mañana alguien que dice: Germán, pastor, yo necesito entregarme a Cristo, no importa si está en línea o está presente, dígale ahí en este momento de oración: Señor Jesús, ahora entiendo un poco más y esta mañana me rindo, Señor, me entrego a ti, quiero crecer en ti. Límpiame, quítame todo lo que ha impedido mi crecimiento. Dame, Señor, una nueva vida, una vida contigo morando dentro de mí. Perdona todos mis pecados. Dígale: todo perdona. Lávame con tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Y dígale: dame la esperanza de la vida eterna y que yo la pueda creer. Ahí donde está, dígale, que es la frase más común:
esta mañana te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si hubiera alguien en línea, por favor escríbanos, le vamos a responder inmediatamente. Pero si hay alguien en este lugar, ahí donde está, por favor, su mano bien en alto, porque yo quiero orar con usted, quiero orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana? Yo luché con Dios en aquel día que vine a los pies de Cristo. Pero ríndase, hoy es cuando. Mañana no sé si será, hoy es. Pon tu mano en alto. Quiero orar contigo. Padre Santo, gracias. Haznos crecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.